cómo y por qué existen las cosas, como por ejemplo una roca, una manzana o una cuchara. En un comienzo tuvimos un espacio donde nada existía. No había atmósfera, ni planetas como la Tierra, ni estrellas como nuestro Sol. En definitiva, no existía nada. Tampoco existía el tiempo. Lo llamaremos espacio original. Imaginemos que en parte de este espacio se formaron tubos cilíndricos inmensamente finos, pero con dos características: son elásticos y tienen una torsión. ¿Qué es eso? Tomemos un hilo elástico entre los dos extremos y comencemos a girar dichos extremos en un mismo sentido, pero con distintas velocidades en los extremos, y obtendremos eso que llamamos torsión. De esta forma, los tensores forman un tejido tensor, que origina lo que llamaremos universo tensor. El universo tensor es tridimensional, y en él está toda la posible energía existente. Es el que va a ocupar una parte del espacio que hablamos al comienzo y al que llamamos espacio original. Hablamos de un tejido tridimensional. ¿Qué es eso? Tridimensional es cuando hablamos de 3 dimensiones. En nuestra vida diaria lo podemos ver si caminamos en forma paralela a un observador. Estaríamos caminando sobre un eje X. Si lo hacemos hacia la derecha del observador, podemos decir que lo hacemos sobre el semieje X positivo del mismo. Si caminamos hacia la izquierda, sería sobre el semieje X negativo. Cuando podemos caminar en dirección a ese observador, estaríamos caminando sobre un eje Z, y más precisamente sobre un semieje Z positivo. Y si caminamos alejándonos del observador, sería el semieje Z negativo. O cuando podemos movernos hacia arriba respecto a ese observador, estaríamos haciéndolo sobre un eje Y, y más precisamente sobre el semieje Y positivo. Y si el movimiento fuera hacia abajo, sería sobre el semieje Y negativo. Estos 3 ejes, X, Y, Z, los vamos a llamar ejes dimensionales, y serían 6 los que se pueden formar, que llamamos semiejes dimensionales. Dentro del espacio original puede haber una infinita cantidad de universos tensores, pero no se conectan entre sí, pues no hay energía entre ellos. Los tensores dentro del universo tensor tienen 6 propiedades. Usaremos solo 3 a fines de hacer simple este tema. Los tensores no se cierran sobre sí mismos. Los tensores no se pueden romper, y los tensores se curvan formando las curvas tensoras. Si sobre un mismo tensor concurren simultáneamente 2 pulsos de energía, de tal forma que se encuentran en un punto del mismo, se origina lo que llamamos una curva tensora generatriz, que, como veremos, forma una pancita al arrastrar a los demás tensores que rodean dicha curva tensora generatriz. La línea roja es la curva generatriz y las 2 verdes son las curvas tensoras secundarias. Pero no lo hace con los tensores que tienen la misma dirección que la curva. Esta dirección es el eje directriz. Esta pancita o curva tensora siempre se forma en dirección coincidente con algunos de los semiejes que hablamos antes. Semieje X positivo o X negativo, semieje Y positivo o Y negativo, o semieje Z positivo o Z negativo. El espacio tensor vuelve al equilibrio en la medida que nos alejamos de la curva tensora generatriz. El tensor que en ese momento se curva afectando así a todos los demás, vamos a llamarlo tensor generatriz o TG para dicha curva.
lo que no significa que sea generatriz en toda su extensión, pues es el que va a dar origen a la pancita. Estas pancitas modifican su forma o desaparecen si se encuentran con otras pancitas formadas en el mismo eje e interactúan con ellas. Vamos a llamar a las pancitas deltas. Lo hacemos porque delta es la forma de mencionar el cambio en un sistema. Los tensores que se curvan por acción del tensor generatriz vamos a llamarlos tensores secundarios, que son los que forman los campos, pues depende de lo que haga el tensor generatriz causante de estas pancitas. Al formarse la curva tensora, su forma va a depender de la cantidad de energía que llevan los pulsos al encontrarse en el tensor. En la medida que la curva va creciendo por acumulación de energía, va perdiendo elasticidad. Nos acercamos en la curva tensora n al efecto masa de la misma. Así tenemos la curva tensora 1, la curva tensora 2 y la curva tensora n. Esta última es la curva donde se pierde casi toda la elasticidad, dando lugar al efecto masa. Puede haber n curvas tensoras hasta llegar a la curva tensora masa. Atención, la curva tensora n siempre mantiene una elasticidad. Tendríamos así la máxima concentración de energía que puede tener cada tensor generatriz en particular. Cuanto más tensores llegan a ese nivel de curva, mayor es la cantidad de masa que tiene el delta. El delta no ocupa todo el espacio. Los tensores fuera del delta tienden a un equilibrio. Hay otras formas donde se puede aumentar la masa de la curva tensora generatriz CTN. Los tensores que acompañan la formación del delta vamos a llamarlos campos, que no llegan a ser masa. ¿Cómo podemos ver a los campos? Lo hacemos con un ejemplo que todos conocemos. Recuerden qué pasa con un alfiler si lo acercamos a un imán. Misteriosamente, el alfiler es atraído por el imán. Es justamente porque entre ellos hay un campo que llamamos magnético. No vemos nada, pero existe un campo o región del espacio con fuerzas invisibles a nuestros ojos que obliga al alfiler y al imán a aproximarse entre sí. Los deltas, si están sobre un mismo eje, pueden interactuar de distintas maneras. En un caso, tenemos lo que llamamos atracción, con dos semiejes en Y opuestos. Por ejemplo, Y positivo e Y negativo. Vamos a tener las pancitas o delta, una mirando hacia arriba y otra mirando hacia abajo. Al encontrarse se van a anular. Si una de ellas es mayor que la otra, quedará una pancita o delta residual. Si los deltas o pancitas son iguales, su suma es 0. En un segundo caso, tenemos lo que llamamos repulsión. Una de las propiedades del espacio tensor decía que los tensores no se pueden cerrar sobre sí mismos. Esto es importante para ver qué pasa cuando se acercan dos pancitas o deltas con semiejes con el mismo sentido. Las pancitas o deltas están cerrando el espacio tensor y al hacerlo están comprimiendo dicho espacio. El resultado es que se rechazan, alejándose entre sí. Cuando dos pancitas o deltas se encuentran sobre un mismo eje tensor, pero con ejes directrices perpendiculares, es decir, coincidentes con ejes dimensionales perpendiculares, ejemplo, X, Y, estas pancitas o deltas se suman quedando un delta con un ángulo intermedio resultante de dicha suma. De ahora en adelante, a los deltas que llegan al efecto masa los llamaremos partículas. ¿Cómo afecta al espacio tensor circundante una curva tensora generatriz? Veamos, por ejemplo, una curva tensora generatriz con un eje directriz en Y y la hacemos rotar sobre dicho eje, es decir, el eje Y, veremos que genera partículas con los tensores vecinos. Esto es importante porque cada una de las partículas que se pueden formar son partículas distintas. Todos los casos son muy similares. Por ello, en general y para simplificar, podemos dividir los 360 grados, que es el espacio tensor que rodea al eje Y, analizado en 4 grandes sectores. De igual manera, sucede con las curvas tensoras en X y Z.
Si observamos y simplificando, hemos dividido el espacio que rodea a la intersección de los tres ejes dimensionales en 4 regiones, donde consideremos, y solo por convención, partículas negativas a las partículas de la región 1 con semiejes negativos, por ejemplo, electrones, antiprotones, partículas positivas a las partículas de la región 3 con semiejes positivos, ejemplo, protones, positrones, y partículas neutras a las partículas de las regiones 2 y 4 con semieje uno positivo y el otro negativo, de la región 2 surgirá como ejemplo los antineutrones. De la región 4 surgirán como ejemplo los neutrones. Para que exista un enlace entre dos o más partículas, tienen que interactuar los tres tensores que la forman, es decir, en X, en Y y en Z de las partículas. Hemos dicho que para interactuar dos curvas tensoras tenían que estar sobre el mismo eje tensor. Esto también se cumple para dos tensores paralelos. Ejemplo, X1 paralelo a X2, siempre que a través de sus campos puedan interactuar. Se establece un enlace si se atraen en uno de sus ejes, se repelen en otro de sus ejes. Esto es muy importante, debido a que evita que la partícula se desintegre al frenar la posible desintegración de la partícula por la atracción entre los deltas de los otros ejes. Y el tercer eje, que definirá qué tipo de enlace se realiza. Si es atractor, el enlace será fuerte. Si es repulsor, el enlace será débil. Y si es indiferente, el enlace será indiferente. De esta forma podemos explicar los enlaces nucleares. Ejemplo, el deuterio con el enlace fuerte. Vemos cómo en Y se atraen curvas en oposición, en Z se atraen curvas en oposición y en X curvas en repulsión, que tienen el mismo sentido y luego se repelen. Y esto último permite la existencia de los enlaces, porque gracias a que haya por lo menos una interacción repulsora, no permite que se desintegre la partícula. De la misma manera, podemos configurar al helio o formas más complejas, como por ejemplo el tritio y un enlace con un neutrón complejo. También es la forma de obtener el oxígeno, el carbono, el hierro, el sodio y los diferentes núcleos atómicos existentes. Esta es la forma de cómo y por qué se forman las cosas. Pero si observamos, la sumatoria de las fuerzas que forman los enlaces de los núcleos atómicos sobre cada eje dimensional nos permite llegar a la más importante configuración donde queda explicada la causa de la gravitación surgiendo de las fuerzas nucleares. Estas fuerzas son las que al encontrarse en un punto M de una estructura obligan a los tensores a curvarse infinitesimalmente hacia regiones del espacio tensor con menos energía. Estos tensores los vamos a llamar tensores gravitatorios. En los tensores gravitatorios se observa cómo distintas partículas enlazadas forman para cada eje distintos sistemas de fuerza. Y en todos ellos, las fuerzas atractoras de los enlaces se ven disminuidos por las fuerzas retractoras de los mismos enlaces. Los tensores gravitatorios son de baja capacidad atractora o débil, cuyo efecto conocemos como gravitación. Cuando cae una manzana, no es solo por la acción de atracción de la Tierra, sino por una interacción entre la manzana y la Tierra, pues la manzana también atrae a la Tierra, porque también tiene una estructura gravitatoria similar a la de la Tierra y de cualquier cuerpo existente en el universo. Este documental es una ligera visión de la teoría que está en la web, que entre otros temas habla de la diferencia de potencial en el espacio, los agujeros negros, la estructura ondulatoria del universo, la energía oscura, el plasma. También está planteada una probable forma de cómo surgió el espacio tensor, etc.